Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 55 del curso de programación de JavaScript. Por favor, si te está gustando el contenido y crees que aporta valor, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente, a que le des like a los videos porque eso ayuda mucho al posicionamiento y suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. En la clase del día de hoy vamos a ver un tema muy especial que justamente tiene que ver un poquito con la programación orientada a objetos, si lo quisiéramos ver de esa manera, porque hoy, como lo estás viendo en la descripción del video, vamos a ver lo que se conocen como los proxies. El proxy es un nuevo mecanismo que tiene JavaScript que te permite crear un objeto basado en un objeto literal inicial. Haz de cuenta, muy similar a cuando tú tienes en programación orientada a objetos en cualquier lenguaje y ahora en JavaScript que ya tenemos las clases. Recuerden que las clases es un modelo a seguir y cuando tú generas una nueva instancia de esa clase, pues esa instancia, ese objeto que has creado, obtiene ciertas características. Bueno, pues los proxies es algo muy similar, pero en lugar de utilizar clases como el modelo a seguir, vamos a utilizar un objeto literal, ¿sí? Ahora, entonces, el proxy va a recibir el objeto literal, va a generar una copia y va a permitir que tú realices ciertas operaciones como, por ejemplo, validación de propiedades de tipo de datos dentro de la copia que se está creando del objeto original. Es decir, que vas a tener un medio de vinculación entre el objeto del cual te basas y pues la nueva instancia que has generado. Y todo eso se va a administrar a través de un objeto especial que también recibe el proxy, que se conoce como handler o en español un manejador, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver en qué consta esta nueva característica de los proxies, ¿sí? Entonces, fíjense, imagínense que yo tengo un objeto literal que se va a llamar persona, ¿sí? Y aquí, pues imagínense que este objeto persona tiene tres propiedades: nombre, apellido y la edad, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, todas las validaciones que estuvimos haciendo en nuestras clases de lógica de programación con funciones, podríamos aplicárselos cuando validábamos que el tipo de dato correspondiera con lo que estábamos solicitando. Todo esto lo podemos aplicar a un objeto con la ayuda de un proxy. Entonces, fíjate, ahí está mi objeto base. Entonces, imagínate que yo a partir de aquí voy a empezar a generar varias personas, ¿no? Entonces, yo le digo que John va a ser mi persona, va a ser igual a un nuevo tipo de dato llamado, a una nueva instancia del objeto proxy. Y miren que el objeto proxy recibe, pues, el objeto del cual nos vamos a basar, que en este caso va a ser persona, y un manejador, un handler, que también debe ser un objeto. Entonces, fíjense, acá vamos a crear a nuestro manejador o handler, ¿sí? Y este manejador va a recibir un parámetro que es propio de este manejador, que se va a llamar set. En ese set nosotros podemos establecer todos estos tipos de validaciones que te estoy mencionando, ¿sí? Entonces acá, fíjense que recibo el objeto del cual me estoy basando y en este caso el manejador en el que voy a estar trabajando, pues digamos que las validaciones. Y dentro de este método, set de mi objeto manejador va a recibir tres parámetros: el objeto como tal, vamos a llamarle obj, cada una de las propiedades que queramos evaluar y pues el valor que va a recibir cada una de esas propiedades. Y entonces aquí podemos hacer validaciones y de tal manera restringir para que no sufra cambios la copia que estamos haciendo a partir de nuestro objeto persona. Entonces, fíjense, ahora tú me podrás decir, bueno, a ver, John es un proxy, entonces, ¿cómo le empiezo, por ejemplo, a pasar estos datos de nombre, apellido, edad? Bueno, pues miren, vamos a mandar a John, que es una nueva persona, pero utilizando un proxy, ¿sí? Y miren, aquí me está diciendo, es un objeto de tipo proxy
Y miren cómo automáticamente ha inicializado los valores que tiene el objeto del cual nos estamos basando, que es persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo le podría decir, oye, pues, John.nombre va a ser igual a John. John.apellido va a ser igual a Mircha. Y John.edad va a ser igual a 35. Guardo y miren cómo guardamos y John.nombre, John.apellido, ¿sí? Y muy importante, ¿por qué no se ha inicializado? Porque justamente este método set, digamos que es como el que va a estar haciendo las validaciones que yo necesite para que no modifique la estructura de la copia del objeto original en el que se está basando, ¿sí? Pero dentro de este método set, por ejemplo, si no hubiera ninguna validación, entonces al final, digamos que tengo que invocar y decirle, ok, al objeto en cuestión, ¿sí? En cada una de las propiedades que aquí estoy modificando, en cada una de estas líneas de código, pues le voy a asignar el valor que me está dando el usuario en el proxy, ¿sí? Por eso es que este método set recibe el objeto como tal, la propiedad que en cada línea de código nosotros estemos modificando y el valor. Este handler lo va a estar ejecutando, por eso se llama un manejador. Es muy similar al concepto que tenemos de la función manejadora de eventos cuando estamos trabajando con eventos en el DOM de JavaScript, ¿sí? Es muy similar, por eso se llama handler. Es un manejador que, digamos, en la línea 321, donde estoy asignando la propiedad nombre con el valor de John, se está ejecutando ese handler. En la 322, donde modifico el apellido, se está ejecutando el handler. En la 23 se está ejecutando. Si no tuviera yo ninguna validación, entonces aquí, con esta sintaxis le estoy diciendo a mi objeto, que en este caso el objeto en el que me he basado es persona, ¿sí? Porque finalmente recuerden que la copia, que es el proxy, tiene una vinculación con el objeto original, ¿no? Entonces, aquí al objeto en la propiedad, vean que estamos accediendo mediante la notación de los corchetes, a la propiedad, que en este caso, por ejemplo, es nombre, o en este apellido, o en esta edad, le asigno el valor. Cuando yo pongo esta línea de código, entonces vean cómo aquí el proxy ya va a reconocer los valores. Miren, el proxy generado del objeto persona, pues sus propiedades son nombre John, apellido Mircha, edad 35, ¿sí? Y miren, aquí estamos viendo el objeto handler con su manejador set, ¿sí? Y en este caso, el target, ¿sí? Que como tal, pues ya es la declaración del objeto, ¿sí? Bueno, entonces vean que ahí está funcionando esa copia. Ahora, imagínense, por ejemplo, que a mí se me da la gana crear aquí una propiedad que se llame john.twitter. Va a ser igual a @JohnMircha. Ese es mi Twitter, me pueden seguir en Twitter. Y miren cómo se le ha generado al proxy, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo aquí mando un console.log a mi variable persona, que es el objeto original? Recuerden que hay una vinculación entre el proxy, o sea, aparte de que el proxy, o sea, en este caso el proxy, la variable John, es una copia de persona, mantiene una vinculación. Esa es la característica del proxy, que no es una simple copia que yo podría hacer, por ejemplo, con el objeto, con el método assign del objeto object, ¿sí? Que ahí ya nada más hago una copia y a partir de ahí empiezo a trabajar y a modificar la copia. Acá el proxy hace una vinculación entre la copia, que en este caso es John, y el objeto original, que en este caso es persona. Entonces vean que aquí, a la hora de que yo le asigné una propiedad john.twitter, pues vean que persona también ha tenido esa propiedad john.twitter. Pero imagínense, o sea, la característica de los proxy es que yo podría validar y decirle, oye, no, un objeto, aunque sea proxy,
basado en mi objeto inicial persona, nada más puede tener estas tres propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría poner una validación dentro del objeto manejador que justamente valide que cualquier otra propiedad diferente a las que tenga mi objeto, pues decirle que no se puede crear. Entonces, fíjense, antes de la asignación del valor a la propiedad del objeto, yo podría poner aquí un condicional if, ¿no? Y por ejemplo, vamos a ayudarnos del método keys del objeto object, ¿sí? En este caso, recuerden que el método set recibe el objeto en el primer parámetro, que aquí se llama obj, bueno, le he llamado obj. Entonces, fíjense, object.keys me da la lista de las llaves que tiene el objeto. Si a esto yo le aplico un index of, recuerden que un index of me va a buscar si existe pues alguna coincidencia, en este caso en esta lista de llaves. ¿Cuál es la coincidencia que yo quiero saber? Pues la propiedad que en ese momento está ejecutando el set del manejador. Recuerden que para la línea 327 la propiedad sería Twitter. Entonces va a evaluar que en la lista del objeto original exista la propiedad. Como en este caso en persona no tengo la propiedad Twitter, pues este index of me va a devolver un -1, porque recuerden que index of regresa un número cuando encuentra una coincidencia de la palabra o el carácter o el patrón que está buscando. Entonces, fíjense, si yo comparo esto con -1, significa que si el index of del object keys en la lista de las propiedades devuelve un -1, significa que esa propiedad no existe en el objeto original que es persona, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí yo podría retornar, ¿sí? Y vamos a retornarlo en un console.error, un mensaje que diga la propiedad, y aquí vamos a imprimir la propiedad en cuestión, y vamos a ponerle aquí sus comillas, la propiedad, en este caso Twitter, no existe en el objeto persona. ¿Sí? Y entonces, miren que en lugar de asignar tanto a la variable proxy como al objeto persona el valor de Twitter y con el valor de John Mircha, miren que guardo y ¡pum! Me marca un error y me dice, oye, la propiedad Twitter no existe en el objeto persona. O sea, ya está haciendo esa validación. Y miren cómo, pues ya no asigna la propiedad. Y vean que tanto el proxy como el objeto persona, ¿sí?, se conserva con los valores, las propiedades permitidas, ¿sí? Entonces vean cómo ahí yo puedo validar. Este target que vemos aquí en el proxy, pues es, digamos, el objeto del cual se ha basado. O sea, en este caso persona, por eso aquí vemos lo mismo. Finalmente es una copia, pero que crea una vinculación con el objeto original, ¿sí? Muy bien. Y de aquí, por ejemplo, podríamos validar cualquier otra cosa, así como lo estuvimos viendo de la clase 34 a la 43, donde estuvimos validando tipos de datos, el posible valor que recibía, etcétera. Por ejemplo, miren, estoy hablando de nombre y apellido. Recuerden que en esas clases de los ejercicios de lógica de programación, por ahí creamos una validación que me permitiera solamente introducir un nombre válido, y un nombre válido habíamos quedado pues que era un string que solamente recibía letras y espacios en blanco, ¿no? Entonces podríamos hacer esa validación, por ejemplo, para nombre y apellido. Entonces miren, aquí podría poner un if, en este caso sería, fíjense, voy a partir el if así, porque si no va a quedar como muy larga la expresión, porque fíjense, le voy a decir, oye, si el valor de la propiedad que estás entrando es igual a nombre, que sería, por ejemplo, para la línea 330, donde asigno John.nombre igual a John, o también cuando la propiedad que estemos trabajando en cuestión, por ejemplo, sea apellido. Y aparte de esta validación, o sea, cuando sea cualquiera de estas, por eso las he puesto entre paréntesis y por eso abrí de esa manera extraña el if, y porque voy a meter otra validación. Y aquí es donde vamos a meter nuestra expresión regular.
Y aquí yo ya simplemente la he copiado del ejercicio que hicimos en los ejercicios de lógica de programación. Y miren, aquí estoy negando. Recuerden que el método test evalúa una expresión regular. Esta es mi expresión regular. Aquí le estoy diciendo que solamente acepte letras mayúsculas de la A a la Z, letras minúsculas de la A a la Z y algunas variantes, digamos, caracteres latinos como las ñes y las vocales acentuadas, la U con diéresis y diagonal S, que es espacios en blanco. Si esto valida a verdadero, por eso lo estoy negando. Entonces, si lo que me introduce el usuario en la propiedad nombre o en la propiedad apellido no coincide con esta expresión regular, entonces podríamos mandar un mensaje que diga: la propiedad solo acepta la propiedad, y aquí vamos a poner entre comillas la propiedad en cuestión, solo acepta letras y espacios en blanco, ¿no? Y entonces, miren, guardo, y por ejemplo, vean que ahí no pasó ninguna otra cosa, pero por ejemplo, si yo le pusiera, por ejemplo, aquí John 19, miren que dice, la propiedad nombre solo acepta letras y espacios en blanco. Y vean cómo, como no es un valor válido, vean que la propiedad nombre pues sigue con el valor inicial, que era un valor vacío, el que teníamos definido en persona. Lo mismo, por ejemplo, si aquí yo pusiera un guión en Mircha, ahí me está validando, ¿sí? Y por ejemplo, podríamos hacer lo mismo, podríamos hacer cualquier validación que se les ocurra. Por ejemplo, para la edad podríamos validar que sea un número y que aparte sea, que sea un número... que sea un número diferente a 0 y que no sea un número negativo. Pero ya esas validaciones ya las podrían hacer ustedes. O sea, aquí el detalle es que vean justamente esta característica del proxy. El proxy hace una vinculación entre el objeto original, el objeto copia, y a través de su manejador, de su objeto especial manejador, podemos hacer validaciones antes de hacer la asignación. Por eso les digo que es como una especie como de generar, así como cuando creamos una clase y empezamos a generar instancias, nada más que en lugar de utilizar clases, utilizamos pues objetos literales, ¿sí? Aquí para la validación del número, pues simplemente pondrían un if que cuando la propiedad sea igual a edad y pues las validaciones ya que quieran validar, ¿no? Que sea un tipo de dato numérico, que por ejemplo que sea un número, no sé, que no sea un número negativo, que no sea 0, ¿sí? Cualquier validación que se les ocurra. Simplemente esto es un ejemplo, ¿no? Y bueno, pues vean este nuevo tipo de objeto, los proxies, en JavaScript. Y bueno, pues por esta clase sería todo, ¿no? Aquí tenemos el objeto persona, que es el objeto original, el manejador, que es donde está toda la lógica, en este caso la instancia del proxy con las posibles validaciones que hemos hecho. En este caso ya nada más le voy a dejar de nueva cuenta los valores correctos. Y bueno, pues por la clase del día de hoy sería todo. Recuerda que si te está gustando este contenido, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente, que le des like a los videos porque eso ayuda a su posicionamiento. Suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo te veo en el siguiente video. Soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Sean felices. Hasta siempre. Bye.